Explicación teórica de las componentes a utilizar en el circuito. Como primer elemento tenemos el transformador eléctrico, que es un dispositivo que se encarga de transformar el voltaje de corriente alterna que le llega a su entrada a otro voltaje también de corriente alterna de diferente amplitud que entrega a su salida. Se compone de un núcleo de hierro sobre el cual se han arrollado varias espiras de alambre conductor. Este conjunto de vueltas se llaman bobinas y se denominan bobina primaria, que es aquella que recibe el voltaje de entrada, y bobina secundaria, que es aquella que entrega el voltaje transformado. La bobina primaria recibe un voltaje alterno que hará circular por ella una corriente alterna. Esta corriente inducirá un flujo magnético en el núcleo de hierro. Como el bobinado secundario está arrollado sobre el mismo núcleo de hierro, el flujo magnético circulará a través de las espiras de este. Al haber un flujo magnético que atraviesa las espiras del secundario, se genera por el alambre del secundario un voltaje. En este bobinado secundario se abrirá una corriente si hay una carga conectada. La razón de transformación del voltaje entre el bobinado primario y el secundario depende del número de vueltas que tenga cada uno. Nuestro segundo componente es el diodo rectificador. En este caso es el 1N4006. Este diodo es un dispositivo que permitirá el paso de la corriente en un solo sentido. Si le hacemos circular corriente en un sentido, el dispositivo lo permitirá, pero si lo hacemos a la inversa, se comportará como un interruptor abierto. Este diodo rectificador es un dispositivo semiconductor que solo conduce en polarización directa y en polarización inversa no conducen. Se activan arriba de 0.7 volts. Estos generalmente son de silicio dopado o germanio. Se identifican mediante una referencia. En el sistema americano la referencia consta del prefijo 1N, seguido del número de serie, por ejemplo, 1N4004. La N significa que se trata de un semiconductor. El 1 indica el número de uniones Pn y el 4004 las características o especificaciones exactas del dispositivo. Las especificaciones técnicas de nuestro diodo rectificador que utilizaremos son las siguientes. Va a ser el diodo rectificador 1N4006, voltaje máximo que son 800 volts y nuestra corriente de salida va a ser 1 ampere. En general, con estos diodos armaremos un puente rectificador, el cual es un puente de diodos. Es un circuito integrado que contiene 4 diodos interconectados. Forman un cuadro con las vértices accesibles. Este circuito sirve para rectificar corriente alterna. Es el que estaremos ocupando para realizar nuestra práctica. Nuestro siguiente elemento es el diodo Zener. Nosotros ocuparemos el 1N4733A. El diodo Zener es un semiconductor que se distingue por su capacidad de mantener un voltaje constante en sus terminales cuando se encuentran polarizados inversamente, y por ello se emplea como elementos de control. Se les encuentra con capacidad de medio watt hasta 50 watts y para tensiones de 2.4 volts hasta 200 volts. El diodo Zener polarizado directamente se comportará como un diodo normal. Nosotros lo ocuparemos a la inversa para que mantenga en sus terminales el voltaje fijo del cual el diodo se utilizará, que es 5.1. Esa va a ser nuestra salida del diodo Zener a la inversa. Como especificación técnica tenemos que nuestro Zener es de 1 watt con 5.1 volts de salida y su máxima corriente será de 178 miliamperes. Para saber más sobre el Zener y la resistencia de drenaje, tenemos que
Cuando polarizamos inversamente y llegamos a BZ, que es el voltaje del Zener, el diodo conduce y mantiene la tensión, aunque la aumentemos. La corriente que pasa por el diodo Zener en estas condiciones se llama corriente inversa. Se llama zona de ruptura por encima del voltaje de Zener, como ves en un regulador de voltaje o de tensión. Cuando está polarizado directamente, el Zener se comporta como un diodo normal. Pero ojo, mientras la tensión inversa es inferior a la tensión Zener, el diodo no conduce, solo conseguiremos tener la tensión constante cuando está conectado a una tensión igual al voltaje del Zener o mayor. Sus dos características más importantes es su tensión y su máxima potencia que puede disipar. La relación entre el voltaje y la potencia nos determina la máxima corriente inversa, llamado IZmax. Ojo, si sobrepasamos esta corriente inversa máxima, el diodo Zener puede quemarse, ya que no será capaz de disipar tanta potencia. Bueno, recordando que la fórmula de potencia es igual a voltaje por corriente, despejando, la corriente es igual a potencia entre voltaje. En nuestro caso será la corriente máxima del Zener será igual a la potencia del Zener entre el voltaje del Zener. Para evitar que nunca pasemos de la corriente inversa máxima, los diodos Zener se conectan siempre con una resistencia en serie que llamamos resistencia de drenaje. Bueno, la resistencia de drenaje se caracteriza o se simboliza por la RS, que es la resistencia en serie. La resistencia RS absorbe la diferencia de tensión entre la entrada y la salida. ¿Cómo calculamos RS? Bueno, RS es igual a BS menos BO entre IL más IZ, siendo BS la tensión de entrada del regulador, BO la tensión de salida, que será igual a BZ, voltaje del Zener, IL es la intensidad de la carga máxima e IZ es la intensidad o corriente a través del diodo Zener. En esta última se escoge siempre un valor del 10 o del 20% de la corriente máxima. También tenemos que decir que estos diodos se utilizan como reguladores de tensión para determinadas tensiones y resistencias de carga. Por encima de ellos, el Zener puede bloquearse e incluso destruirse. Nuestra siguiente componente es un diodo LED. Un LED es un diodo diseñado para emitir luz cuando está polarizado directamente. Se usan como indicadores y presentan dos ventajas frente a las tradicionales lámparas de incandescencia: un consumo menor y una vida más larga que suele estar comprendida entre los 200.000 y 100.000 horas. Al terminar, en la terminal positiva de un LED se halla la pata más larga. La situación del terminal negativo también viene señalada en una cápsula mediante una superficie plana. Los colores básicos de estos diodos son el amarillo, ámbar, verde y rojo, aunque también los hay de infrarrojos y láser. La tensión del funcionamiento varía entre 1.7 y 2.2 volts según su tipo, y la intensidad absorbida oscila entre los 10 y 30 mA, pero se puede conectar a cualquier tensión colocándoles una resistencia en serie adecuada, que es la que posteriormente vamos a calcular. La fórmula para calcular la resistencia que va a ir en serie conectada con nuestro LED es la siguiente fórmula. Resistencia es igual a nuestro voltaje de entrada menos nuestro voltaje de LED entre la corriente de LED. Esto nos va a dar igual a una resistencia, la cual se va a tener que conectar en serie con el LED para que no le llegue a pasar nada.
Por último, nuestro último elemento va a ser una resistencia eléctrica. Bueno, como tal, una resistencia eléctrica es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica. Esto quiere decir, cuanto más se opone un elemento de un circuito a que pase por la corriente, más resistencia tendrá. Para saber el valor de una resistencia tenemos que fijarnos que tiene 3 bandas de colores seguidas y una cuarta más separada. Leyendo las bandas de colores de izquierda a derecha, las 3 primeras bandas nos dicen su valor, la cuarta banda nos indica la tolerancia, es decir, el valor más menos que puede tener por encima o por debajo del valor que marcan las 3 primeras bandas.